Sea el nombre de nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a su letra dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra leída, Señor, en esta hora. Esperamos, Señor, de su ayuda, Padre, en todo tiempo. Esperamos, Señor, de su guianza en todo tiempo, Señor. Por eso venimos delante de usted en oración después de haber leído esta porción de la palabra, Señor amado, sabiendo, Padre, que tenemos necesidad y que nuestro espíritu necesita, Señor, el alimento, Padre, Señor, que va a ayudarnos, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento de tu palabra. Pedimos que tomes el control en esta noche de cada vida, de cada mente, de cada corazón, Señor, que se ha reunido en este lugar, Padre de la gloria. Que nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu voz para poder ser bendecidos, para poder recibir la porción de tu palabra que usted tiene para nosotros en esta noche. Señor, ayúdanos a aprovechar este momento, Padre, y poder fortalecernos en fe para seguir peleando la buena batalla día con día. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda obra contraria sea reprendida en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Rogamos que haya libertad, Señor amado, para predicar tu palabra, para entender tu palabra, Señor, para recibirla, para guardarla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede tomar, hermanos, su lugar en esta hermosa hora. Amén. Estaremos, hermanos, continuando con este pasaje de la Escritura, donde encontramos, hermanos, gran fortaleza al mirar una de las doctrinas, o la doctrina, hermanos, más importantes para la vida del cristiano. Amén. A veces podemos pensar, pero ¿por qué tanto se habla de la fe? Bueno, usted lo está escuchando, hermanos, en este lugar. Pero hay lugares donde estas doctrinas, hermanos, no les toman importancia. Y es la base, hermanos, de todo cristiano. Ya que claramente la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede, no hay manera, hermano, de agradar a Dios si no tenemos fe. Y en este capítulo de la Biblia nos da esta hermosa enseñanza, hermanos, de qué implica, hermanos, todo lo que cubre, todo lo que abarca el tener una fe verdadera. Es por eso, hermanos, de vital importancia para la vida de todo cristiano, hermanos, entender, estudiar esta doctrina que es, hermanos, importante, que es una de las bases, de la base principal, hermanos, en nuestra salvación. Amén. Es importante, hermanos, no es que vayamos por las ramitas, hermanos, como a veces se piensa. No es que no estemos, hermanos, predicando la palabra de Dios como es, claro. La estamos predicando como es, porque vamos estudiando casi frase por frase de lo que la Biblia dice, hermanos. Y es así como podemos crecer, como podemos, hermanos, nosotros entender más la Escritura. Es así como podemos, hermanos, fortalecer nuestras bases doctrinales para no ser engañados, hermano. Amén. Para no ser engañado. Es importante esta doctrina de la fe. Por eso hemos tomado, hermano, tiempo para poder entenderla, para poder, hermanos, cubrir estos versículos en porciones pequeñas y poder
ir entendiendo lo que la fe verdadera implica, ya que nos da una definición maravillosa, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad, hermanos, de las cosas que esperamos. Es el convencimiento de las cosas, hermanos, que no hemos visto, pero creemos que son así, hermanos, porque son prometidas por nuestro Dios, aleluya, en quien descansa nuestra fe. En esta tarde yo quiero, hermanos, que estudiemos estos versículos de la palabra de nuestro Dios y miremos, hermanos, la prueba de la fe. Amén. La prueba de la fe. Como todo cristiano debe de saber, hermanos, que nuestra fe tarde o temprana tendrá que ser probada, con el propósito principal, hermanos, de que nosotros nos demos cuenta si nuestra fe es real, hermano, o es simplemente una profesión falsa, una profesión temporal, una profesión, hermanos, por un cierto tiempo, por emociones, hermanos. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra fe va a ser probada, hermanos, de diferentes maneras, de diversas formas. Y en los versículos que hemos tomado los habla nuevamente acerca de Abraham. Ya hemos visto, hermanos, la fe que Abraham tuvo cuando Dios lo llamó. Y nos sigue hablando, hermanos, de que esto no se quedó ahí, sino, hermanos, que la fe de Abraham mismo también tuvo que ser probada por parte de Dios. Amén. Vemos o conocemos más bien, hermanos, quién fue Abraham. El capítulo 11 de Génesis lo dice, que fue hijo de Taré, fue esposo, hermano, de Sarai. Este hombre vivía en Ur de los Caldeos, en una tierra idólatra, y de allí, hermano, Dios lo llamó de ese lugar. De ahí Dios lo llamó para que saliera, dice la escritura, a un lugar que él no conocía. Y por medio de la fe, o mediante la fe, dice que Abraham salió en obediencia a Dios sin saber para dónde iba, y habitó en tierra de Canaán. Este es Abraham, hermanos, aquel hombre al que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, le dice Dios, a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pacto, la promesa, el llamado que Dios hace, hermanos, directamente a la vida de Abraham. Y Abraham, dice la Biblia, que le creyó, hermanos, a nuestro Dios. Amén. Le creyó a nuestro Dios y salió, hermanos, dejándolo todo como nuestro Dios le había dicho. Este es, hermanos, el hombre que la Biblia nos describe como Abraham, un ejemplo de fe maravilloso que hemos visto, hermanos, en versículos anteriores. Pero también vemos en estos versículos que la fe de Abraham, hermanos, fue probada. ¿De qué manera fue probada la fe de Abraham? Leemos el versículo 17 que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció, dice, su unigénito. Amén. A los 75 años de edad, este hombre, hermano, fue llamado por Dios. Dios le promete o le vuelve a confirmar en el capítulo 15 de Génesis que de sus lomos, hermanos, saldrá una descendencia grande como el número, como las estrellas del cielo. Y dice que Abraham creyó a nuestro Dios y su fe le fue contada por justicia. En el capítulo 17 de Génesis, Dios vuelve a confirmar, a reafirmar esta promesa. Y ahí le dice: no temas, porque tu galardón será de sobremanera grande. Y nuevamente le dice a Abraham, hermanos, que le va a cambiar el nombre, que ya no va a llamar su nombre más Abraham, sino que Abraham, porque ya, dice, será padre de muchedumbre, padre de multitud.
Dios, hermanos, está hablándole a Abraham y le vuelve a confirmar diciéndole que en ese tiempo Sara iba a quedar, hermanos, embarazada del hijo de donde iba a proceder esa descendencia. Todo esto se cumplió conforme a la fidelidad de nuestro Dios. Isaac nació fuera del tiempo, de la edad. Ellos creyeron lo que Dios le dijo. Ya, hermanos, Isaac tenía una edad, hermanos, ya de un joven, cuando dice la escritura que Abraham fue probado por Dios. El versículo que tenemos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Miren la prueba, hermanos, de este hombre. Es una prueba, hermanos, bastante difícil, que nosotros al leerla, hermanos, sentimos hasta escalofríos en nuestros cuerpos. Pensamos, hermanos, en lo tremendo que ha de ser una prueba semejante a esta. El capítulo 22 de Génesis, en el verso 1, nos dice, hermanos, en qué consiste esta prueba. Dios había confirmado, reafirmado la promesa que en Isaac, hermanos, iba a levantar descendencia, que de los lomos, hermanos, de Abraham iba a salir Isaac, y de Isaac se iba a multiplicar una descendencia que se iba a regar por toda la tierra. Pero, hermanos, este hombre fue probado. Claro, la fe de Abraham ya había sido fortalecida por nuestro Dios. La fe de Abraham, hermanos, ya había sido, hermanos, afirmada por nuestro Dios, ya que hasta este momento su fe había crecido de una manera grande, hermanos, y poderosa. Al principio él tenía dudas, tenía, hermanos, no tenía tanta fe, al punto de que tuvo que mentir para que le preservaran la vida cuando Dios le había dado la promesa. Pero a este momento él ya había visto el poder de Dios. Ya Dios se le había presentado como el Dios todopoderoso. Ya Dios había hecho el milagro, hermanos, en la vida de ellos, dándoles un hijo a su edad avanzada. Ya Dios, hermanos, había cumplido esta promesa, y la fe de ellos se había fortalecido de una manera grande. Pero esto no fue suficiente. Dios, hermanos, decide en su voluntad, hermanos, determina probar la fe de Abraham. Amén. Probar la fe de Abraham. No porque Dios no conozca, hermanos, qué tanta fe tenemos nosotros. No porque Dios, hermanos, no sepa o tenga que convencerse. Él lo sabe todo de nosotros, hermanos. Pero los que debemos de estar convencidos somos nosotros mismos. Amén. Debemos de estar convencidos, amados hermanos, si de verdad nuestra fe es real o nuestra fe es ficticia, hermanos. Amén. Nosotros debemos de estar convencidos. El capítulo 22 de Génesis, en el verso 1, dice la palabra: aconteció después de estas cosas, que dice, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo. Mire qué prueba, hermanos. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, le dice la escritura, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba, amados hermanos, que Dios ha traído, ha permitido, hermanos, ha determinado para la vida de Abraham. Una prueba, hermanos, humanamente no fácil. El hombre carnal no la puede entender. El hombre natural no la puede comprender. ¿Cómo es que Dios te esté pidiendo a tu hijo en holocausto? Dios le está pidiendo a Abraham que obre, que actúe, que accione, hermanos, que sacrifique a su propio hijo. Esa es la prueba, hermanos, de fe.
Está mirando Dios, hermanos, y Abraham, que está Dios, hermanos, permitiendo que Abraham pueda ver, hermanos, pueda estar convencido realmente que ya no haya duda en él, de que él, hermanos, es fiel a su promesa, de que él es el Dios todopoderoso. Y lo increíble de esto, hermanos, es que Hebreos dice que por la fe Abraham ofreció, cuando fue probado por Dios, ofreció a Isaac. Ofreció a Isaac, hermano. Este hombre, hermanos, mostró una absoluta confianza en Dios. Este hombre mostró, hermanos, que su fe era real, que su fe era verdadera. Este hombre no vaciló, no dudó, hermanos. Este hombre no se puso a contender con Dios. En ningún momento lo hizo. Antes ya se había reído en su corazón. Antes Sara se había reído. Su fe no estaba fortalecida, pero ahora vemos a un Abraham, hermanos, que ha depositado toda su confianza en el Dios que lo ha llamado. Aleluya. Toda su confianza, hermanos. No hay duda en él de que Dios es poderoso. No hay duda en él de que Dios no se equivoca. No hay duda en él, hermanos, que Dios sabe lo que hace todo el tiempo. Este hombre se abandonó, hermanos. Abandonó todo, dejó todo. Se, hermanos, refugió en Dios. Puso toda su confianza en nuestro Dios. Y dice la Escritura, por la fe, este hombre ofreció a Isaac en sacrificio. Esta es, hermanos, la fe de Abraham. La prueba de su fe fue esa: pedirle, hermanos, de que sacrificara a su hijo. Esa fue la prueba que él pasó, que él superó. Pero ¿dónde Abraham muestra esta fe? La mostró, hermanos, al no rehusarse cuando Dios le pidió que obrara de esta manera. El capítulo 22 de Génesis, en el versículo 3, mire lo que Abraham hizo. Después de que Dios le dijo aquella noche, mire lo que Abraham hizo, hermanos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, preparó, hermanos, su carro del año que tenía en aquel tiempo. Y tomó, dice, consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, dice la Escritura. Qué tremendo, amados hermanos, amén. Abraham, hermanos, mostró su fe, mostró su confianza en Dios al no rehusar, hermanos, lo que Dios le había pedido. Él obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Lo obedeció, hermanos. Ahí muestra él que su fe, hermanos, está puesta en Dios. Que él no está vacilando, que él no está dudando, que él no está, hermanos, con un corazón incrédulo. Que él no está diciendo como nosotros muchas veces decimos, ¿será? Amén. ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios esto? ¿Será que Dios lo otro? Abraham no está diciendo por qué Dios está pidiendo esto. Abraham no está diciendo, hermanos, o cuestionando a Dios en ningún momento. Él probablemente, hermanos, siguió durmiendo aquella noche después de que Dios le ordenó. Y muy de mañana se levantó y comenzó a preparar todo. Tuvo que cancelar todo lo que tenía planeado hacer. Amén. Canceló todo lo que tenía planeado hacer, hermano, y obedeció lo que Dios le dijo, sin rehusarse en ningún momento, sin cuestionar a Dios, hermanos. Esto es una prueba de una fe verdadera. Amén. Esto es una prueba de una confianza absoluta en el Dios a quien servimos. Eso es lo que Abraham hizo, no cuestionó a Dios. Y al tercer día, dice el verso 4, Abraham, dice, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Tuvo que caminar 3 días
para llegar, hermanos, a aquel lugar. Él iba allí, hermanos, dispuesto a hacer lo que Dios le estaba ordenando. ¿En qué más vemos, hermanos, que Abraham mostró su fe? ¿En qué más conocemos que Abraham tenía una confianza absoluta en Dios? Abraham, hermanos, mostró su fe al creer, amados hermanos, que Dios es poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Amén. Él mostró su fe, hermanos, ya que no rehusó por ningún momento ofrecerlo. No rehusó, hermanos, por ningún momento obedecer lo que Dios le manda. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios, dice, ofreció a Isaac. Él lo ofreció. No escatimó, hermanos, a su hijo. Y dice, el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham no se puso, hermanos, en ningún momento diciéndole, Señor, pero ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo? Si mira a la edad que lo tuve. Mira, Señor, el tiempo que tuve que esperar. Señor, pero ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo si tú me dijiste que de él iba a salir la descendencia como las estrellas del cielo? No se puso, hermanos, al tú por tú con Dios. Él simplemente obedeció por medio de la fe. Él creyó que Dios está haciendo lo correcto. Él creyó que Dios no se equivoca, hermanos, en lo que hace. No se puso a contender con Dios, tranquilamente lo ofreció, hermanos, a nuestro Dios. Aun cuando se le había dicho, de él te saldrá la descendencia. No lo escatimó, lo ofreció. Pero vemos, hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón el verso 19 del capítulo 11 de Hebreos dice que Abraham, mientras iba de camino para ese lugar, mire, hermanos, lo que él iba pensando. Él iba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí, hermanos, nosotros miramos la fe que este hombre tenía en nuestro Dios. Él no contendió con Dios, hermanos, pero mientras caminaba en obediencia a lo que Dios le había pedido, él iba pensando, el Dios todopoderoso, el que me dijo a mi edad avanzada que me iba a dar un hijo, el Dios todopoderoso que trajo descendencia, el Dios todopoderoso que ha cumplido sus promesas, el Dios todopoderoso que ha dicho que va a ser de mí una nación grande y que de mis lomos saldrán reyes y naciones completas. El Dios todopoderoso que me ha pedido que sacrifique a mi hijo, también tiene el poder para levantarlo de entre los muertos. También tiene el poder para resucitarlo y continuar así con lo que Él me ha prometido. Aleluya. Esa es la fe, hermano, de este hombre. Abraham mostró su fe al creer que Dios es poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos y cumplir así lo que Él, hermanos, había prometido. Esa es una fe tremenda, hermanos. Una fe maravillosa, una fe ejemplar, una fe, amados hermanos, que nos debe de servir como gran ejemplo para nuestras vidas. Una fe, hermanos, que está siendo probada de una manera tremenda de parte de Dios. Amén. Dios está permitiendo, hermanos, esto para que Abraham, hermanos, pueda mirar que hoy, hermanos, plenamente Él está convencido, que no hay duda, hermanos, en que Dios es, hermanos, todopoderoso y va a hacer lo que a Él le plazca hacer. Aleluya. Este hombre ha mostrado su fe, se encaminó, hermanos, a ese lugar. El verso 6 dice que Abraham tomó la leña del capítulo 22 de Génesis. Tomó la leña, dice, y el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Amén. Esto es, hermanos, que nos enseña, nos dice que Isaac ya tenía, hermanos, una edad avanzada. Pues hasta este
punto. Ya la Biblia dice que Sara, hermanos, ya había vivido varios años después de que tuvo a Isaac. Y vemos que Isaac ya era un joven, hermanos, ya que Abraham mismo dice que lo puso a cargar la leña que iban a usar para su holocausto. Y dice que tomó a Abraham en su mano el juego, tomó el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces dice que habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas dice Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, dice la palabra. E iban juntos. Ya Dios verá qué hacer, está diciendo Abraham. Dios sabrá qué hacer, está diciendo este hombre. Y respondió Abraham: Dios se proveerá. Y cuando llegaron al lugar, dice que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, dice, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco. Oiga, aquí está diciendo Dios: yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, dice la Escritura. Amén. Abraham está mostrando, hermanos, su fe en Dios. Mientras preparaba el holocausto, mientras preparaba el altar, mientras ponía la leña sobre el altar, mientras, hermanos, ponía el fuego sobre el altar, mientras amarraba a su hijo sobre el altar, Abraham estaba pensando: Dios es poderoso para que una vez haya matado a mi hijo, Él lo puede levantar. Él lo puede levantar. Y con esto, hermanos, con esta fe determinada, con esta fe definida, hermano, con esta confianza puesta en Dios, él tomó el cuchillo y alzó su mano contra su hijo. Cuando la voz divina, hermanos, de nuestro Dios intervino y le dijo: yo conozco que temes a Dios. Yo conozco que le crees a Dios. Has pasado la prueba, has pasado el examen, eres un varón aprobado, dice la palabra de nuestro Dios. Conozco que temes a Dios porque no has rehusado entregarme tu único hijo. No has rehusado entregarme tu Isaac, al que amas, al hijo de tu vejez. Este hombre, amados hermanos, está ahí hablando con nuestro Dios. Él mostró su fe, hermanos, también al no dejar de creer por ningún momento que Dios es fiel, hermanos, y cumple sus promesas. Por ningún momento, hermanos, él dudó de que Dios iba a levantar su descendencia. El verso 14 dice, el verso 13 dice que Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, aquí vuelve a reafirmar, hermanos, la promesa: de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como dices, como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz, dice la palabra.
Allí Abraham, hermanos, mostró su fe. Por ningún momento él dejó de creer en la fidelidad de Dios. Por ningún momento, hermanos. Él siempre, a pesar de la prueba, a pesar, hermanos, de lo que se le había ordenado hacer, él no dejó de creer en la fidelidad de Dios, hermanos. Creyó hasta el final. Y aún, hermanos, él estaba dispuesto a seguir creyendo más allá de la intervención de Dios. Él estaba dispuesto a seguir creyendo. Dios va a levantar descendencia. Dios va a multiplicar mi descendencia. Dios va a obrar como lo ha hecho. Nunca se debilitó, hermanos, en fe. Se mantuvo creyendo a nuestro Dios. Y eso es lo que el libro de Romanos capítulo 4 verso 20, versículo 20, hermanos, dice: Abraham no dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a nuestro Dios. Este hombre, dice el apóstol Pablo, estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual, dice, su fe le fue contada por justicia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En ningún momento, hermanos, él dejó de creer en la promesa que Dios le había hecho. En ningún momento dejó de creer en la fidelidad de nuestro Dios. Se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios iba, hermanos, a cumplir sus propósitos como le había dicho. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos, es conocer de verdad a nuestro Dios. No hay nada mejor, hermanos, que eso. Mientras nosotros, hermanos, no nos esforcemos, hermanos, no dediquemos nuestras fuerzas, no dediquemos tiempo para conocer a nuestro Dios, hermanos, vamos a estar debilitando en fe. Vamos a estar, hermanos, debilitando. El profeta Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Amén. Se esforzará, hermanos, porque conoce a su Dios. Sacará fuerza de debilidad porque conoce a su Dios. Qué importante es que conozcamos, hermanos, lo que Dios nos ha revelado acerca de Él por medio de su palabra. Para tener una fe, hermanos, fortalecida, una fe firme, una fe estable, amados hermanos. No vivir, hermanos, tambaleando, no vivir en la cuerda floja, hermanos. No ir ahí, hermanos, subiendo, bajando, sino mantenernos en fe, hermanos, confiado. Que la duda no cobre, hermanos, fuerza. Que la duda no gane terreno en nuestras mentes. Que no baje a nuestros corazones, hermanos. Debemos de conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios vivo, al Dios fiel, al Dios omnipotente, hermano. A ese Dios maravilloso que ha cumplido las promesas que Él, hermanos, ha hecho. Y creemos que cumplirá también, hermanos, lo que ha prometido a su iglesia. Importante tener un conocimiento, hermano, fresco en nuestra mente acerca de nuestro Dios. Aleluya. Que aunque, hermanos, cuando tenemos conocimiento de Dios, aunque no nos podamos expresar de la manera correcta, hermano, aunque no podamos describir con nuestras palabras, hermanos, lo que la Biblia nos revela de Dios, lo importante es que lo creamos en nuestros corazones. Que lo creamos, hermanos, y que nada nos mueva de esta fe, hermanos, que nosotros decimos, hermanos, tener, que profesamos. Aleluya. Esa es, hermanos, la fe de Abraham, la prueba de fe de este hombre. Este hombre, hermanos, mostró que su fe era verdadera al no dudar, hermanos, de lo que Dios le había ordenado. Al no dudar, hermanos, al no rehusar lo que Dios le había pedido. Al no dudar de la fidelidad de Dios. Mostró su fe al creer que Dios era poderoso, lo suficientemente poderoso para traer a su hijo, hermanos, después de muerto,
y poder así cumplir lo que había prometido. Esa es, hermanos, la prueba de fe que Abraham, hermanos, sufrió. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos en este libro. ¿Qué es lo que el escritor, hermanos, les está enseñando? ¿De qué forma los hebreos deben de aplicar, hermanos, este ejemplo? ¿Y de qué forma nosotros también debemos, hermano, de aplicar este ejemplo a nuestra vida? Los hebreos, hermanos, estaban dudando acerca de la fidelidad de Dios. Estaban dudando acerca de la promesa de la salvación, hermanos, por medio de la fe solamente. Y es lo que Dios, hermano, les está diciendo. Esto es tener una fe verdadera, no tener dudas, hermanos, de nuestro Dios. Esta es, hermano, la enseñanza que Dios está trayendo a este grupo de personas y hoy la trae a cada uno de nosotros, hermanos. Que la fe que nosotros profesamos va a ser probada tarde o temprano. La fe que nosotros profesamos, hermano, va a ser probada de diferentes formas. En algunas ocasiones, nuestra fe, hermano, será probada con juego, será probada con persecuciones, será probada, hermanos, con rechazos, con desprecio. Nuestra fe será probada con enfermedades. Nuestra fe, hermanos, será probada, hermanos, con cosas terrenales muchas veces. Nadie, hermanos, está excepto de esto. Todos seremos probados en un determinado momento. El libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago está diciendo: va a llegar un momento en que van a llegar diversas pruebas, diferentes pruebas, variedades de pruebas a sus vidas. Y él dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen ahí, sabiendo, teniendo conocimiento que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios probará nuestra fe, amados hermanos, con el propósito de que nosotros crezcamos, hermanos, en el fruto del Espíritu, que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu, que en nosotros se manifieste, hermano, esta obra maravillosa, hermanos, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Probará nuestra fe, hermanos, para capacitarnos con la paciencia. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, está diciéndole a los que han sido, hermanos, llamados por Dios, a los que han sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, hermanos, él les dice que es necesario que por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual dice, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Para que una vez, hermanos, que nuestra fe sea pasada por el fuego, dice Pedro, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Si nuestra fe, hermanos, es probada por diversas pruebas, si nuestra fe, hermanos, pasa por el fuego, si nuestra fe, hermanos, pasa la prueba, dice el apóstol Pedro, va a tener alabanza de parte de nuestro Dios en aquel día. Van a demostrar que su fe ha sido aprobada, que su fe es una fe verdadera, que su fe es una fe genuina. Será alabada su fe en aquel día. Serán conocidos como personas que han perseverado por medio de la fe hasta el final. Es necesario, hermanos, que nuestra fe sea probada. Es la enseñanza que Dios nos está dando a través del ejemplo de la fe, hermanos, de Abraham. Nuestra fe será probada, hermanos, en ocasiones de esas formas, de diversas formas, de diferentes formas. Pero también, hermanos, al igual que Abraham, nuestra fe, hermanos, será probada. Hermanos, será probada por medio de las obras, hermanos, que Dios ha preparado de antemano
para que andemos en ella. Amén. Será probada, hermanos, por nuestras obras. Algunas veces podemos decir, hermano, yo acabo de cruzar una prueba. He pasado por esto, he pasado por lo otro. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Una parte, hermanos, de prueba en ocasiones será así. Pero en ocasiones, hermanos, también nuestra fe será probada cuando seamos llamados a hacer las obras, hermanos. Cuando seamos llamados a actuar, a accionar conforme a lo que Dios nos ha preparado de antemano para que andemos en ella. Eso es lo que encontramos, hermanos. La fe, hermanos, es un regalo de nuestro Dios. Amén. No se obtiene, amados hermanos, por obra, no se obtiene por ningún medio humano, al igual que la salvación es por gracia. El apóstol Pablo dice: por gracia soy salvo por medio de la fe que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, dice el apóstol. Nadie, hermanos, puede obtener la salvación por medio de las obras. Pero las obras también, dice el apóstol en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, que han sido, hermanos, preparadas por Dios de antemano para que nosotros, los que profesamos tener fe en Cristo Jesús, andemos en ellas. Amén. Las obras, hermanos, han sido preparadas por Dios para que nosotros, los que decimos ser salvos, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos tener fe en Dios, hermanos, actuemos, accionemos conforme a lo que Dios nos pide que hagamos con los demás. Y nuestra fe será probada, hermanos, por eso muchas de las veces, por medio de las obras. No podemos obtener, como decía, la salvación por las obras, pero sí es necesario, hermanos, obrar como una muestra de que somos salvos en obediencia, hermanos, a lo que Dios ha preparado para que nosotros caminemos. El libro de Santiago, en el capítulo 2, menciona una vez más la fe, hermanos, de Abraham. El capítulo 2 de Santiago, en el verso 14. Mire lo que la palabra del Señor dice: hermanos míos, oiga lo que dice: ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?, pregunta el apóstol. ¿De qué aprovecha de que alguien diga: yo tengo una fe tremenda en Dios? ¿De qué aprovecha de que alguien se jacte, de que alguien se vanagloríe en decir: yo tengo un nivel de fe tremendo, todo lo que yo le pido a mi Dios me lo da? Yo tengo un nivel de fe tremendo que todas las pruebas que he pasado las he superado como nada. Pero dice el apóstol: ¿de qué aprovecha si esta fe que dices tener no tiene obras? No hay evidencias, hermanos, de que verdaderamente tienes una verdadera fe real. ¿De qué aprovecha? Dice: ¿podrá la fe salvarle?, pregunta el apóstol. O más bien, hermanos, este tipo de fe que profesa tener, si no hay evidencia, hermanos, de buenas obras en nuestras vidas, si no hay evidencia de las cosas que Dios ha preparado para que andemos en ellas, será, hermanos, que es una fe real, está diciendo el apóstol. Verso 15 da un ejemplo. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais, dice, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿tiene algún provecho?, pregunta el apóstol. ¿Tiene provecho eso, hermanos? No tiene provecho. ¿De qué sirve, hermanos, decir esas palabras a alguien que está en necesidad?
¿De qué sirve decirle, mire hermanito, usted tiene necesidad de vestido, tiene necesidad de comida, váyase de mi casa y el día de mañana yo tengo fe, yo confío de que Dios le va a proveer? ¿De qué sirve? Dice el apóstol, cuando nosotros tenemos para obrar, cuando nosotros tenemos para cubrir esa necesidad, cuando nosotros podemos ayudar, hermanos, en esta necesidad. ¿De qué aprovechan estas palabras? No aprovechan de nada. No aprovechan de nada. Son palabras vacías. Son palabras, hermanos, necias. Palabras sin sentido. Palabras, hermanos, que no tienen ningún, hermano, beneficio para la vida del oyente. Así dice el apóstol. De igual manera, dice, los que dicen tener fe y no tienen obras, dice, es, hermanos, la fe que estos tienen, dice, es una fe muerta en sí mismo. Así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amén. De igual manera, hermanos, si nosotros decimos tener fe, pero la fe que nosotros decimos tener no se manifiesta por ningún modo, de ninguna manera, no se manifiesta, hermanos, en ninguna de las cosas que el Señor nos manda hacer, dice el apóstol, esta es una fe muerta. Esta no es una fe real. Esta no es una fe, hermanos, viva. El verso 18 dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, somos un complemento. Usted tiene yo tengo, o tú tienes la fe y yo tengo las obras. Dice el apóstol, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice el apóstol. Amén. No hay forma, hermanos, de poder mostrar nuestra fe sin evidencias. No hay forma de poder mostrar de que nosotros creemos en Dios, hermanos. Y si no hay evidencias en nuestras vidas, si no hay evidencias exteriores, hermanos, en nosotros, no hay forma, hermanos, de que nosotros podamos demostrar esto. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tienes fe que Dios es uno? ¿Crees que esto es suficiente? A esto le llamas una fe verdadera, dice el apóstol. Si crees que Dios es uno, bien haces. Pero esto no quiere decir que tu fe sea real. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de nuestro Señor. El solamente decir yo creo en Dios, hermano, y que no haya ninguna manifestación externa en nosotros, es una fe muerta. Es una fe muerta, amados hermanos, en sí misma, porque no está mostrando obediencia a las cosas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos ha salvado, hermanos, por medio de la fe. Amén. Por su gracia, por medio de la fe. Y la evidencia de que nosotros somos salvos es que día con día caminemos obrando de acuerdo, hermanos, a lo que Él ha preparado para nosotros. De acuerdo a lo que Él nos demanda para cada uno de nosotros. Es ahí como nosotros conocemos, hermanos, que una fe, hermanos, es cierta. Que una fe, hermanos, es verdadera. Que una fe, hermanos, es genuina. Es así que nosotros creemos. No es suficiente decir yo creo en Dios y sin ninguna evidencia. También los demonios creen y tiemblan. Y no por eso, hermanos, su fe es cierta, su fe es verdadera. No por eso ellos van a ser salvos porque creen, no. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta, dice el apóstol. Una vez más, quieres saber. Y da el ejemplo que hemos tomado en esta tarde, el ejemplo de Abraham. Y dice, ¿acaso no fue justificado por las obras, dice Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Amén. No fue, dice, justificado por las obras Abraham nuestro padre. Hermanos, Abraham fue probado por nuestro Dios y mostró que su fe, hermanos, que él profesaba era real. En el momento de que fue probado, él mostró, hermanos, que él era un hombre justo, un hombre justificado por medio de la fe, porque a la hora de que fue probado por nuestro Dios, él obró de acuerdo a lo que Dios le pidió. Él obró, hermanos, mostró que su fe era real, poniendo obediencia a lo que Dios le pidió que hiciera. Y el apóstol está diciendo, dice que Abraham fue justificado por las obras, fue, hermanos, visto como justo, hermanos, no delante de Dios, porque eso ya había acontecido. Ya Dios sabía que Abraham tenía la fe, una fe verdadera. Dice el apóstol, fue confirmado, se puede decir, hermanos, por sus obras. Él confirmó que su fe era real cuando ofreció a Isaac sobre el altar. No ve, dice, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, dice, por medio de las obras. Por medio, hermanos, de las obras que Dios ha preparado de antemano, nosotros, amados hermanos, estamos mostrando que nuestra fe es verdadera. Y muchas veces, hermanos, nuestra fe será probada de esa manera. Será probada, hermanos, cuando Dios nos pida que obremos de acuerdo a su voluntad. Amén. Y es necesario que estemos atentos, hermanos, a eso. Es necesario que pongamos atención. Porque muchas de las veces pensamos que la prueba de nuestra fe es solamente por persecuciones, por cosas diferentes, hermanos. Y no, Dios va a probar nuestra fe pidiéndonos que hagamos cosas, hermanos, que Él está ordenando, que Él ha determinado hacer, hermanos. Y de esa manera nosotros vamos a mostrar obediencia a nuestro Dios. Amén. Vamos a mostrar, hermanos, obediencia. Vamos a mostrar que nuestra fe es real. Los hebreos estaban pasando por este problema, si eran necesarias las obras para salvación. Y el escritor dice, no son necesarias las obras para salvación, pero como salvos, como personas que profesan tener fe, deben de practicar las buenas obras. Deben de obedecer a lo que Dios les manda hacer. Deben de caminar conforme a lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos. Tal vez usted, hermanos, ha sido probado de diferentes formas, de diversas formas. Tal vez usted me puede decir, hermano, ¿qué es lo que yo no he pasado? ¿Por dónde es que yo no he pasado? A mí me ha pasado de todo. Y esa es una forma de que nuestra fe sea aprobada. Pero ¿qué, hermanos? Si el día de hoy, ¿qué si el día de mañana Dios le pide a su Isaac? ¿Qué si el día de mañana Dios le pide lo que más ama después de Dios? ¿Qué si el día de mañana Dios le pide que ofrezca, hermanos, todo lo que tiene? ¿Qué si el día de mañana Dios le dice que obre de acuerdo a su voluntad y que haga una buena obra? ¿Será que mostraremos, hermanos, que tenemos una fe verdadera? ¿Será que obedeceremos al igual que Abraham cuando Dios pruebe nuestra fe por medio, hermano, de las obras? Cuando Dios los diga, nos llame a entregar todo, hermanos, nuestros bienes. Cuando Dios nos llame a entregar, hermanos, lo poco que tenemos. Si Dios nos llamara a eso, hermanos, si eso pasara hoy, mañana, ¿será que mostraremos fe? ¿Será que mostraremos confianza?
¿Será, hermanos, que seremos aprobados por nuestro Dios? Abraham no dudó, hermanos, en hacerlo. No escatimó en hacerlo. Entregó a su hijo, el que amaba. Este hombre hubiera estado dispuesto a entregar todas sus riquezas, su ganado, su oro, todos sus siervos, todo, hermanos. Entregó lo que más amaba, su único hijo, el regalo precioso que Dios le había dado. No sé, hermanos, cuándo. No sé, hermanos, qué día. Pero estemos atentos si Dios nos prueba de esa forma. Estemos atentos y estemos dispuestos a entregarlo todo, hermanos, como prueba de que nuestra fe es real, como prueba de que nuestra fe es genuina, como prueba de que estamos dispuestos a creerle a Dios en cualquier cosa que Él nos ordene. Póngase sobre sus pies en esta tarde y encomendemos nuestra vida a nuestro Dios. Encomendemos nuestra vida. No se mueva, por favor, hermanos. El culto no ha terminado. No se mueva, concéntrese. Concéntrese. Vaya a ser que el día de mañana usted sea aprobado de esta forma. Usted sea aprobado de esta forma. Que nuestros corazones sean guiados conforme a la voluntad de nuestro Dios. Sean guiados conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dios mío, te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes, por favor, Dios. Que nos ayudes, por favor. Queremos, Señor, ser hijos aprobados, Señor, en todo tiempo. Fortalece nuestra fe, Dios mío. Fortalece nuestra fe. Llévanos, Señor amado, Señor, de aumento en aumento, de crecimiento, Señor, en crecimiento. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento, Señor amado, de su persona, de su carácter. A estar plenamente convencido, Dios, para la hora de la prueba, Señor amado, no escatimar nada de nosotros. No escatimar nada de lo que tenemos, pues todo es tuyo, Dios mío. Pues todo usted lo ha dado, Dios. Aleluya. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en esta tarde. Ten misericordia de nosotros, Dios mío. Glorifíquese en gran manera en nuestras vidas, Dios. Glorifíquese en gran manera en nuestras vidas. Ayúdanos a discernir tu voz, Dios mío. Ayúdanos a discernir tu voz, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, cuando pasemos por la hora de la prueba, cuando seamos probados de diversas formas, cuando seamos probados, Señor, de la manera que a usted le plazca. Oh, Dios mío, aleluya. Ayúdanos, Señor, a ser varones aprobados. Porque es bienaventurado, dice tu palabra, el varón que es aprobado por Dios. Él recibirá su recompensa. Él recibirá su recompensa. Él tendrá su galardón, como se lo dijiste a Abraham. He aquí tu galardón será en sobremanera grande. Será recompensado por tu fe. Ayúdanos, Dios mío, como iglesia en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, Dios, de la forma, Padre, que seamos probados, que podamos, Señor amado, que nuestra fe pueda ser hallada en alabanza, que en aquel día, Señor amado, aleluya, Señor, estemos allá, Padre, como
personas, Señor, que hemos perseverado en medio de toda dificultad, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a examinar cada día, Señor, a tener el cuidado de no estar siendo engañados por nuestros pensamientos, de no estar siendo engañados por nuestro corazón, de no estar siendo engañados, Dios mío, por las cosas, Señor amado, que nosotros pensamos, que nosotros entendemos. Ayúdanos a examinar nuestra vida conforme a tu palabra y poder así, Dios mío, tener una seguridad, tener un convencimiento de que estamos, Señor, en la verdad, de que estamos en el camino correcto. Poder así, Señor, seguir perseverando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta hora. A usted sea la gloria, sea la honra. Bendiga a cada uno.